Román Reyes es portavoz de una plataforma que a mí me llamó bastante la atención, que es Stop Suicidios. De hecho, ahora justo antes de entrar, Román, estaba viendo las últimas publicaciones, que yo le voy a pedir ahora a Cecilia que vayamos introduciendo las fotos también para que todos los que nos escuchan y nos ven que puedan saber cómo contactar con vosotros, que acudan a vuestro perfil. Yo, por ejemplo, estoy viendo el Instagram donde tenéis más de 64.000 seguidores, numerosas publicaciones en torno a cómo pueden colaborar con vosotros a través de Bizum, sobre todo a través de esas firmas que yo sé que vosotros sea lo que queréis destacar, a través de change.org, para que se puedan investigar todo lo relacionado con los suicidios, se pueda poner freno, se puedan hacer campañas, se pueda llamar la atención y sobre todo se pueda visualizar. Y cuanto importante es no ocultar las cifras de una realidad existente. Fíjate, yo creo recordar, a lo mejor tú me lo sabes decir, Román, la semana pasada, si no la semana pasada, la anterior, fue el Día de la Prevención del Suicidio y claro, tenemos que dar las malas noticias, pero también las buenas. Por ejemplo, hay puntos concretos de España, como por ejemplo en Murcia, que decían que habían descendido un 15% suicidios en 2023. Luego sí que es verdad que tenemos que a nivel nacional 3.952 suicidios con estimaciones de hasta 8.000 intentos fallidos en 2023. 875 menores de entre 11 y 15 años intentaron suicidarse intoxicándose, la mayoría por medicamentos, según cifras del Ministerio de Justicia, un 35% menos que en 2022. Por eso te digo, tenemos todo tipo de evaluaciones, por decir, al respecto. 73 jóvenes de 19 años se suicidaron en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. Entre 2018 y 2023, 449 niños y adolescentes de entre 9 y 19 años se quitaron la vida. En fin, todo tipo de informaciones en torno a este problema, a este grave problema que tenemos que intentar frenar entre todos, Román. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por toda la difusión y por toda la ayuda que tratáis de ofrecer y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Como siempre digo, vosotros sois seguramente la llave para que esto cambie todos los medios de comunicación, porque es el músculo que parece que cada vez estamos perdiendo más, ¿no? De que seáis el cuarto poder, porque hay muchos medios que de alguna manera están financiados cada vez más con dinero público y se callan temas que son incómodos como este. Respecto a las cifras que comentabas, a ver, yo espero que sea así, que las cifras finalmente se corrobore que hayan bajado, pero hay que puntualizar varias cosas. Estas cifras que dices del INE de 2023 son cifras que son momentáneas, no son las cifras finales, siempre se da un avance de cifras y a los meses se da la fecha, se da las cifras definitivas del año. Y hay otra cosa que también hicimos un vídeo de estos suicidios que nos llama la atención. No quiero parecer conspiranoico, pero nos resultó un poco raro que esta bajada de suicidios, que es en torno al 6% en estas cifras momentáneas, Sí. hay otra cifra que coincide en porcentaje, porque la bajada es en torno al 6, como digo, pero las caídas accidentales también han subido un 6. Entonces, yo solo quiero esperar que el INE no esté maquillando los datos porque venimos de 3 años consecutivos batiendo récord de suicidios. O sea, 19, 20, 21, no, perdona, 20, 21 y 22 se han superado uno tras otro el récord anterior. O sea, el 21 fue el récord total, 20, perdona, fue el récord total, 21 superó al anterior y 22 superó al anterior. Entonces, llevamos una curva ascendente que puede ser normal que baje un poco, pero esto hay que destacar que tampoco son cifras para celebrar, aunque se quedaran con estas cifras momentáneas que digo, y con este 6% arriba y abajo que me resulta llamativo, seguirían siendo cifras muy cercanas a las 4.000 personas, que es una barbaridad. Y desde luego, si han bajado las cifras, no será porque vayas al hospital y te encuentres un psicólogo como nosotros abogamos o porque nos hayamos equiparado a Europa en el número de psicólogos, que estamos 3 veces por detrás. La media europea es de 18 por cada 100.000 habitantes y nosotros estamos en 6 por cada 100.000. Es una barbaridad, Román. Con lo cual, efectivamente, sí que seguiremos alzando la voz. Ojalá
como bien decís, que estas cifras no se maquillen, pero es verdad que hay algo que es cuanto menos sospechoso, pero bueno, ojalá que ese descenso de 2023 se haya producido de forma efectiva, que lo sigan haciendo. Empezamos, si quieres, por contar un poco cuál es el trabajo que hacéis en Stop Suicidios y continuamos ahora, si quieres, viendo cuáles son esos métodos para que se pueda contactar con vosotros, cómo se os puede ofrecer, bueno, pues desde remitiros a casos de los que queráis haceros eco, hasta poder colaborar con algunas entidades para ofrecer este punto de apoyo. Sí, nosotros principalmente, como siempre digo, estamos orientados a la difusión en redes y bueno, a nivel también televisiones, radio, de este problema, poniendo voz, porque nosotros, a ver, principalmente la verdad que estos suicidios, hay gente que se piensa que somos una organización enorme y básicamente es Virginia y yo. Virginia es una otra superviviente que su madre se suicidó, igual que fue mi caso, que mi madre se suicidó en el 2019. Entonces, lo que hacemos sobre todo dar visibilidad a este problema y estamos muy centrados en el ataque mediático, por así decirlo. Nosotros no hacemos asistencial porque consideramos que no es nuestra función porque no somos psicólogos. Siempre creemos que esto lo tienen que hacer profesionales, pero sí que estamos intentando hacer en campañas de redes dentro de lo que podemos, porque, claro, nos encantaría hacer una campaña como la de la DGT, pero no tenemos tantos medios. Ahora, por ejemplo, estamos iniciando un podcast para hablar de este tema o de temas tangenciales que toca la salud mental, un podcast que se va a llamar 024, ya que creemos que el teléfono de prevención de suicidio no tiene la publicidad a la altura que debería, y también reivindicamos, de hecho, una campaña a nivel estatal financiada con dinero público, igual que se hace con otros problemas como es el 016 o como digo que es la DGT, porque es un poco raro también que se lance un teléfono y que mucha parte de la población ni siquiera lo conozca. Pueden contactar con nosotros por las redes sociales habituales, Instagram, TikTok. Es verdad que, por ejemplo, en TikTok tienes que poner la dirección completa porque al tener la palabra suicidio sí que tenemos un poco de shadow ban porque te sale como teléfonos de ayuda, teléfono de esperanza, pero si no es difícil llegar a nuestras redes. En Instagram estamos con stop.suicidios y en las otras redes estamos stop suicidios todo junto con el arroba. Hay, Román, bueno, lo primero, supongo que os habrán dedicado, por así decir, bastantes palabras en torno a cómo surge la creación de Stop Suicidios, así que desde aquí no va a ser menos. Gracias por ese, bueno, por esa valentía de, a través de un caso personal, como decías, tanto de tu compañera Virginia como el tuyo propio, pues atreveros, porque me parece vamos, una labor totalmente encomiable y que no está pagada, poder partir de esa base que ya, eh, iba a decir, ya tuvo que ser en su momento duro, no, tiene que ser duro siempre. em, y que a través de ahí os queráis bueno, pues, posicionar para ayudar a todas esas personas que ahora mismo tienen un caso, o lo han tenido, o están por tenerlo, porque se dan así la situación en su vida. Y claro, vosotros teneros que poner en ese papel de volver otra vez a retomar algo que a vosotros os sucedió, que hoy en día no deja de pasar, como decimos, es sobre todo muy llamativo. Vosotros lo tenéis que tocar con frecuencia, pues, toda la gravedad de cuánto se ha extrapolado los suicidios a la gente joven. Sí, es tremendo. O sea, nos llegan mensajes de todas las edades, aunque como digo que no somos asistencial, pues la gente Sí. está desesperada. Nosotros tenemos que derivar mucho al 024, a veces incluso al 112. Yo mismo he tenido que hacer llamadas a los servicios de emergencia porque a veces nos llegan casos muy extremos. Y esto es Sí, lo que me apena, porque nuestra cuenta es un poco la sintomatología de que el sí, sistema no funciona. O sea, la gente tendría que poder ir a un claro. hospital y recibir la ayuda que necesita, no solo que les empastillen, que es un poco la sensación que tiene la población en general, que les empastillan y les envían para casa. Esto además es tremendo porque somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Entonces, yo en su momento me reuní cuando era ministro Salvadorilla
y él ya me lo dejó caer, que yo en su momento salí muy decepcionado con él, pero con la distancia digo, oye, por lo menos tuvo las narices de decirme cosas como que sí, que hay lobbies de presión que no les interesa que haya, por ejemplo, el número de psicólogos respecto a Europa, que estemos ahí equiparados y que todo el mundo tenga una atención psicológica a la altura que yo pienso que, como siempre digo, yo no soy negacionista de la psiquiatría ni de la química, creo que es una herramienta útil, pero es una herramienta, no es la única solución y es la única manera en la que hoy en día se aborda los problemas de salud mental en España. Como siempre digo, el sistema de salud público, yo creo que también, aparte de que ha empeorado con los años, pues no digamos la salud mental, que siempre ha sido la niña olvidada. Y el 024 era algo necesario, pero como siempre digo, si digamos que la salud mental es una niña olvidada dentro de la salud pública, poner el 024 ha sido solo ponerle los zapatos. Esto no soluciona la raíz del problema, ya que ahí podéis ver en 6.org/suicidios pues otras medidas que creemos que son básicas y que se deberían implantar, ya sea educación emocional desde pequeños, que esto nos ayudaría a prevenir futuros suicidios, así como campañas a la altura, como digo, de la DGT, que nosotros ponemos nuestro granito de arena hasta donde llegamos, porque seguimos siendo pequeños, hacemos lo que podemos, pero sí creo que se debería visibilizar y normalizar, porque los problemas de salud mental, desgraciadamente, a veces parece que nos llegan muy lejos, pero de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos un familiar o un amigo que ha tenido un intento de suicidio o que desgraciadamente se ha suicidado, y es que las cifras están ahí, o sea, que se suiciden más de 4.000 personas aproximadamente de media al año, supone que tengas 4 probabilidades más de tener un suicidio cercano a un accidente de tráfico, que está en torno a las 1.000 personas, o sea, multiplicamos por 4. Son cifras muy bestias, y no digamos ya si comparamos con los feminicidios, que siempre digo y puntualizo, no es para hacer de menos esta problemática, sino para comparar la cantidad de dinero que tiene una problemática como son los feminicidios, con en torno a 60-80 víctimas al año, que por supuesto quisiéramos que fueran cero y no decimos que este esfuerzo no tenga que estar, o en el caso de los accidentes de tráfico, que son en torno a 1.000, pues no digamos de los suicidios, que son, como digo, en torno a 4.000 y no tienen esa ayuda que tiene la DGT o que tiene el tema de los feminicidios. Vosotros habéis intentado, porque antes has mencionado ese encuentro que tuvisteis con Salvador Illa, con el anterior ministro de Sanidad, Román, habéis intentado, bueno, pues puesto que las cifras no dejan de crecer, independientemente obviamente, de quién sea un representante político u otro, decir, es que nos tenemos que reunir, es que os tenemos que facilitar estas cifras que nosotros, bueno, pues por lo que te dices, porque tenéis más presencia en quizás esos círculos donde se puede llegar a difundir todo tipo de casos, de palabras, acuden a vosotros porque no encuentran, afortunadamente, no encuentran y por lo menos vosotros os podéis hacer eco de las informaciones, de los casos, de recopilar toda esa información. ¿Habéis intentado o nunca habéis dejado en el tiempo de tratar de reuniros? Pues eso, ahora por ejemplo está Mónica García, pues con su equipo, con personas allegadas, con hacer como un movimiento más grande para que esto pues pueda tener una salida digna. Sí, a ver, yo desde el suicidio de mi madre y que empecé esta cruzada, ¿no?, con estos suicidios, me reuní con Salvador Illa, luego nos hemos reunido en las ocasiones con Pilar Aparicio. Hay que destacar que desde las reuniones de Salvador Illa a Pilar Aparicio, que era la junta de Carolina Darias, porque Carolina no sé por qué nunca nos recibió. De hecho, yo estoy muy decepcionado con la etapa de Carolina porque me habían cerrado una entrevista con ella justo antes de las elecciones y Ujú. debe ser que soy un poco crítico con todos los políticos en general porque el día anterior me la cancelaron. Me hicieron ahí un puente bastante feo y pusieron una chica joven relacionada con las juventudes del PSOE, lo cual me pareció una jugarreta horrible porque yo, más allá de la ideología que puede tener, creo que Claro, representando estos suicidios no represento a nadie. Yo claro. este tirón de orejas no me corto en decirlo porque me pareció un gesto feísimo por parte del Ejecutivo de Carolina Darias. Es verdad, y hay que destacar que en el caso de Mónica García parece que tienen otro talante. De hecho, una de las que lleva comunicación es una periodista que en su momento estuvo en la serie y me entrevistó Ujú. y me ayudaron en su momento para reunirme con Belén González, que es la nueva comisionada en salud mental, que nosotros estábamos un poco reticentes de inicio porque es un puesto de nueva creación y decíamos a ver si iba a ser un chiringuito o no.
pero es verdad que la última reunión que hemos tenido, al menos las promesas son esperanzadoras y se ve otro talante por parte de este ejecutivo, cosa que yo también estaba esperanzado porque Mónica García, que nos pueda caer mejor o peor, es cierto que ha estado con nosotros en todas las manifestaciones hasta el final. Hay que destacar que otros políticos que se llevan muchas cámaras y se llevan el titular, muchas veces venían 5 minutos a la manifestación y se iban, y una de las personas que estaban hasta el final, que no era la única de hecho y no el único partido, esto también hay que puntualizarlo, también iban con nosotros gente del PP, de Podemos o de Ciudadanos en su momento, de Edmundo Val, que lo puedo decir a todas luces porque él estuvo 3 años seguidos hasta el final. Pues en el caso de estas personas que están hasta el final, porque a mí me da igual de qué partido estés, lo que queremos es que se apoye la causa y que se traduzca en hechos. Una de estas personas será Mónica García. Entonces, cuando la nombraron, oye, yo estaba esperanzado porque digo, oye, ya que ha estado en todas las manis y ha estado hasta el final en varios años, espero que esté sensibilizado con este tema. Es verdad que con ella no nos hemos podido reunir, pero sí con Belén González. De hecho, saldrá un capítulo con ella, que es uno de los capítulos de este podcast que se llama 024. Va a ser más breve porque los tiempos, obviamente, cuando vas a un ministerio y montas todo el tema de las cámaras y tal, pues no hay tanto tiempo, pero saldrá en 024 esa entrevista de Belén González y como veréis, ella hace bastantes promesas esperanzadoras. De hecho, nosotros llegamos ahí bastante cañeros y bueno, nos quedamos cautos en plan de vamos a ver estas promesas y de hecho quedará como hemeroteca, ¿no? Si no las cumplen. Así que yo soy esperanzador y espero que de verdad luego desde arriba o desde el PSOE pues no se acojonen hablando en plata y instauren todas estas cosas que dicen. Digo lo de que se acojonen porque esto también hay que decirlo. En estos años se ha votado en el Senado en varias ocasiones un plan de prevención nacional del suicidio y en varias ocasiones el PSOE ha votado incluso en contra. La última se ha abstenido y a mí me ha decepcionado porque a todas luces yo que me he tragado todo el discurso en el Senado ha sido por la presión de los nacionalistas que le mantienen en el poder. Entonces a mí esto me ha decepcionado porque desde luego va en contra, yo creo, del mandato de los votantes, en este caso del PSOE y los votantes de izquierda, que en general yo creo que están muy sensibilizados con el tema de salud mental. Sí es verdad que hay que destacar que en marzo se volvió a votar a petición del PP y creo que en este caso se abstuvieron, si no me equivoco. Entonces ha salido en marcha el tema de un Plan Nacional de Prevención y es lo que está poniendo en marcha el Ejecutivo de Mónica García, que ya el 9, el 10, como decías, de septiembre fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio y el 9 hicieron una rueda de prensa que, bueno, no se dijo nada en concreto porque lo que dijeron es que estaban trabajando en un plan de cara a 2025, pero yo mantengo la esperanza y el optimismo de momento con este Ejecutivo. Yo soy muy crítico y lo podéis ver en las redes, pero también soy cauto cuando por lo menos están trabajando y están dando visibilidad al tema, como es el caso del Ejecutivo de Mónica García. Cuando tengo que meter palos, los meto y cuando hay que reconocer que al menos parece que tiene intención, también lo reconozco. Solo espero que se traduzca cuanto antes en medidas, porque también os digo, o sea, creo que no se toma el tema con la urgencia que merece, porque ya en su momento el mismo PSOE, estando en la oposición, exigía un plan nacional de prevención de suicidio mucho antes del suicidio de mi madre. Entonces yo siempre me pregunto, digo, si estas medidas si hubiese habido un consenso entre oposición y gobierno en su momento con el PP, que también hay que hacerle el tirón de orejas porque no hizo el trabajo y la gente también se estaba muriendo. No hace falta ir a máximos históricos. Como digo, yo me pregunto si en ese momento en el que el PSOE estaba en la oposición y pedía un plan nacional de prevención de suicidio, el PP también hubiese tomado las riendas desde un tema nacional, porque esto también hay que puntualizarlo. A mí me da mucha rabia porque ahora, por ejemplo, que hay muchas comunidades del PP, el PSOE parece que dice, bueno, esto es un tema de las comunidades porque está derivado el tema de la sanidad. Esto es cierto, pero entonces, ¿qué pasa con las comunidades que gobierna el PSOE, como es el caso de Asturias, como es el caso ahora de Cataluña con Salvadorilla? Entonces, es un poco contradictorio. Entonces, vale, pues ustedes, si están derivados, ustedes demuestren que las comunidades en las que gobiernan van a hacer un plan de choque muy potente con un montón de psicólogos, que es lo que veo que no tienen narices a hacer, y con las medidas a la altura, con una campaña a la altura de la DGT y realmente demostrando que estas vidas les importan. Porque esto ya lo decía mi madre, las personas que tienen problemas de salud mental se sienten un poco desamparadas porque hay problemas que sí, que se monetizan y que se llevan, se rasgan las vestiduras cuando mueren esas personas y en el caso de personas como mi madre, que además era funcionaria, que es curioso porque cuando me reuní con Salvadorilla yo se lo dije, digo, podría ser una compañera tuya, o sea, son vidas, en cambio, que parecen de segunda, porque
Mi madre murió y no hubo ninguna bandera asta ni ningún político se rasgó las vestiduras. De hecho, el día que mi madre se suicidó, está sucediendo un debate electoral el 4 de noviembre y yo estaba en shock cuando me enteré porque mi madre se suicidó en Almería y yo estaba en Madrid y hasta el día siguiente no pude bajar porque obviamente me quedé noqueado. Y yo me acuerdo de estar viendo la tele el debate electoral y ningún mandatario de ningún partido político, sin excepción además, o sea, ninguno, comentó nada de la salud mental. No ha sido hasta más adelante, cuando se ha puesto un poco de moda, entre comillas, en Sí. los cuales ya en todos los partidos políticos, si os fijamos en las últimas elecciones generales, todos los partidos políticos sin excepción, incluyendo también la derecha, Vox y PP, que no sé por qué no hablan de la salud mental y también da ahí el tirón de orejas, que siempre, por ejemplo, el caso de la derecha, hablan de los cuerpos de seguridad. Es un tema que yo siempre saco a la palestra porque hay muchísimo suicidio policial y no entiendo la derecha, que se atribuye mucho a los cuerpos policiales, ¿por qué no habla de este tema? Pues como os digo, en ese momento no salió en el debate de la salud mental, posteriormente se ha metido en todos los programas electorales, pero parece que pasan las elecciones y como que el tema se nos olvida y no parece un tema prioritario. Es un poco parecido, salvando las distancias, a lo que ha pasado con la ley ELA, que es como que sí, muy importante, pero se ha tirado el balón hacia adelante hasta ahora, después de años, que parece que se está activando ya por fin. Pues vamos a ver si con la salud mental pasa lo mismo y de una vez se activa, porque muere, como os digo, una barbaridad de personas, pues más en torno a 4.000 personas al año, unos 3.000 hombres, unas 1.000 mujeres, y hasta ahora son vidas de segunda y eso es lo que yo me niego a que esto sea así. Me gustaría que dijeras, Román, mientras yo voy viendo un par de informaciones que quería localizar, ese podcast que has anunciado, que está próximo por venir. Bueno, creo que has dicho que ya estaba en funcionamiento, lo que no sé es dónde está situado. No, estamos rodándolo, Ah, saldrá en vale. nuestro YouTube, está en El nuestro primero es YouTube. el Lo que de pasa, ministerio. el primero será el de Belén. Lo único que Vale, queremos a tener una acumulación por así de podcast para que salgan de seguido, vale, no que lancemos un capítulo y luego la gente no sepa hasta qué día. Tenemos que vale. decidir qué día lanzamos y será periódico, semanal. Y como os digo, se va a llamar 024 bueno, promocionar este teléfono que creemos que no tiene la promoción a la altura. Pero está en nuestro canal de YouTube que lo puede encontrar la gente, youtube.com/arroba, porque ahí hay que poner @stopsuicidios. También desde Instagram, si se meten en los enlaces, pueden encontrar nuestro canal de YouTube y por ahí lanzaremos. Lo estoy viendo yo también. Igualmente, bueno, pues aquí, si me lo permites, lógicamente voy a facilitar que también está en vuestro perfil de Instagram ese apoyo para Bizum, para que podáis continuar con esos trabajos también que tenéis publicado, que es 09861. Luego, como decíamos al principio, tenéis también ese apoyo de firmas que es tan importante, que es change.org/stop suicidios, todo junto. ¿Qué más tenemos, a disposición? Y luego diversas campañas también que tenéis con el hashtag que, bueno, pues yo no sé si las tenéis, por así decir, bueno, sí, esto no es algo que caduque, lo de las campañas. Por ejemplo, aquí estaba viendo yo ahora la de hashtag yo no me callo, que es para hacer visibilidad, lógicamente, de, todos los casos que se puedan dar a conocer o las problemáticas, por lo menos, que pueden ser origen de casos de suicidio, para que las personas pues estén tanto en prevención como en alerta máxima. Y creo que teníais otra, pero espérate porque ahora mismo estoy pasando, tenéis esa, la de yo no me callo. Sí, a ver, para nosotros lo más importante dentro de esta de Yo no me callo, que como bien dices, eso no caduca, es que se visibilice el problema de salud mental que tenemos tan grande en España, porque Mm, lo que dictan las cifras es que hay mucha gente que efectivamente le da vergüenza o oculta que su familiar o su hijo, quien sea, se ha suicidado. Y mm, yo desde el primer momento tuve claro que no era culpa de mi madre y luego, de hecho, aunque yo empecé con mucha culpabilidad, me di cuenta que esto era un problema institucional, o sea, tanto de comunidades autónomas como del Estado y que es un problema político, porque si es como el caso de mi madre, que la ingresas, y esto es otra denuncia que quiero hacer pública aquí, que no hay ingresos más allá del mes para el tema salud mental y es un tema puramente presupuestario. La gente se echaría a la cabeza si tú fueras con un cáncer y al mes te dicen, oye, ya has cumplido el mes y estés como estés, te damos el alta. Pues esa es la realidad que tenemos en España y esto en el mejor de los casos, porque en muchos casos, incluso con intentos de suicidio, o sea, una persona que se intenta suicidar,
se le da el alta al día siguiente. Y me han llegado recientemente, o sea, en estos 5 años me han llegado un mogollón de mensajes, pero recientemente quiero destacar el de una persona que me escribió, una mujer, que si no me equivoco era su hermano, que se tuvo un intento de suicidio y al día siguiente le dieron el alta y se suicidó directamente en la casa. Ahí tenemos en TikTok, por ejemplo, nuestro vídeo más viral, es un caso muy parecido, que es el caso de Elga, que su hija se suicidó, igual tuvo un intento de suicidio y le dieron el alta al día siguiente y se suicidó en casa. Esto, el problema es que luego hay gente muy sensible que me dice, pero Román, ¿cómo dices que esto es un crimen de Estado? Es una barbaridad lo que estás diciendo, es que las palabras hay que medirlas. Hombre, díganme ustedes si esto no es un crimen de Estado. Una persona que debería estar ingresada, que tendría que estar con una atención profesional, porque siempre nos echan el peso a las familias, y esto es otra de las reivindicaciones que hago, que en su momento se aprobó una ayuda para que el familiar se quede con la persona que está en riesgo de suicidio, y esto, bueno, puede ser un parche, pero vamos a ver, no pueden ser los familiares los que se ocupen de unas enfermedades tan complejas como son los problemas de salud mental, porque así lo que consiguen es que donde había un enfermo, luego haya 2 o 3 que son los familiares al final que estamos alrededor. Yo me intenté ocupar de mi madre, de hecho, cuando tuvo las crisis más grandes los últimos 3 años, y yo casi caigo enfermo. De hecho, yo desarrollé también pensamientos suicidas porque no podía más. Porque al final tú haces todo lo que puedes y lo que está en tu mano, pero no eres médico, no eres un profesional y aparte no pueden pretender que nos convirtamos en policías 24/7, porque entonces lo que pasa es que dejamos de lado nuestras vidas, nuestras carreras profesionales para intentar salvar a esa persona y desgraciadamente muchas veces cuando sucede el suicidio, más allá, en los casos que, imagínate, si te pagan, creo que era una semana por parte del Estado, imagínate si encima se suicida tu familiar, la culpabilidad y la responsabilidad, ¿cómo recae la familia? Y nosotros al final hacemos hasta donde podemos, creemos y reivindicamos, insisto, que tienen que ser las instituciones las que igual, que si tú tienes un cáncer y además tanto que sacamos pecho con la salud pública, pues si tienes que estar 6 meses ingresado, que estés lo que tengas que estar y que tengas un seguimiento no solo psiquiátrico, sino también psicológico. Todo el mundo sabemos que en realidad si estás muy mal no puedes ir por la pública, tienes que ir por lo privado. Y todas las personas que tienen atención continuada semanal, sin ir más lejos, de un psicólogo, es por lo privado. Incluso esto hay que decirlo, hasta los privados tienen saturación. Entonces, como os digo, para nosotros es muy importante este tipo de campañas, que es básicamente que las personas cuenten de primera mano, ya sea en un hilo de Twitter, que todo el movimiento de estos suicidios empezó con un hilo de Twitter. Yo, un día que me quería morir, a los pocos días del suicidio de mi madre, hice un hilo de Twitter que se hizo muy viral y ahí, sin yo esperarlo, pues empezaron a salir artículos en La Vanguardia y se empezó a visibilizar por cara de los medios. Por eso digo que sois la parte fundamental para que esto cambie. Pues se empezó a dar visibilidad, se dio a conocer, pues bueno, la lucha del actor Román Reyes no sé qué, se le dio una narrativa, una percha informativa, como decís los periodistas, y se empezó a hablar del tema hasta que, bueno, llegué pues a programas como el de Risto, de máxima audiencia, no incluso el de tarde, que también muchas veces me invitaba, sino en prime time, que hizo el de Todo es Verdad, y se dio una visibilidad, de hecho, que nos petó la cuenta de Instagram. Entonces, como os digo, es muy importante que la gente también visibilice, porque muchas veces dicen, no, es que Román tal, o sea, yo no soy Justin Bieber, yo tampoco soy súper conocido, pero solté ese hilo y se empezó a hablar del tema. En el caso de Carlos, otro superviviente que también forma parte de estos suicidios, pero está un poco alejado porque los procesos de duelo son complicados. Su madre se suicidó, también hizo un hilo de Twitter. Carlos no era conocido y llegó tan lejos que el mismísimo Pedro Sánchez le dio el pésame en un tuit, que dices, bueno, puede ser postureo o no, sea como sea, que caiga mejor o peor Pedro, eso es muy significativo de que alzando la voz se puede llegar muy lejos hasta el nivel de que un presidente del gobierno tenga que salir a darte el pésame porque el hilo se ha hecho tremendamente viral y esto es bueno porque quiere decir que estamos hablando otra vez del tema y es un empujón más para que las medidas que necesitamos como población pues se activen de una vez por los políticos, porque esto, como digo, siempre estamos en la lucha ideológica de la izquierda a la derecha, es muy cansado hoy en día porque está muy extremado, pero los políticos, sean del partido que sea, hacen las cosas cuando realmente ven que su asiento puede peligrar y que esto es una preocupación real de la ciudadanía. Entonces hay que visibilizar estos suicidios que están pasando, no te avergüences, incluso las personas que tienen problemas de salud mental y que van al hospital y ven deficiencias, lo tienen que denunciar. Si no es por la vía legal, que lo hagan por la vía pública. Es tan fácil como enviarnos un vídeo y nosotros siempre estaremos abiertos y ofreceremos nuestras redes
para visibilizar estos casos, porque son casos reales y hay que visibilizar esta España, ¿no?, que está sangrando y que está en una parte oscura y avergonzándose. Insisto, no te avergüences, tanto si es tu problema como el de un conocido y ves deficiencias como estas altas que se dan o cuando te atiborran a pastillas, pues vamos a denunciarlo y vamos a hacer que esto cambie. Desde luego, la gente muchas veces se cree, como digo, que son pequeñas, pero ya he puesto ejemplos de personas casi anónimas, como es mi caso o en el caso de Carlos, que es totalmente anónima, que han conseguido, de hecho, dar un empujoncito para que esto cambie. Y esto quiero puntualizar. Como decía, en nuestras reuniones con el Ministerio de Sanidad en estos años se nos dijo que no siempre al teléfono de prevención del suicidio, que yo no daba crédito porque digo, oye, si existe el 016 y la problemática en cifras es de 60 a 80 personas al año, que por supuesto quisiéramos que fueran cero y puntualizo siempre porque me mete mucha caña con esto, no lo digo para hacer de menos esa lucha, lo digo para comparar medios. Pues yo le decía, en este caso, a Pilar Aparicio, la Junta de Carolina Darias, oye, no entendemos por qué no se pone un teléfono análogo al 016. Si mueren, ya si habláis de mujeres, unas 1.000 al año de suicidio y 3.000 hombres. ¿Por qué no hay un teléfono de prevención que además sería tan necesario como el 016? Y se nos dijo, no, 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 no. Incluso en una reunión en el mismo ministerio, hasta que, pues desgraciadamente murió Verónica Forqué. Y esto fue a las 2 semanas aproximadamente de nuestra reunión en el ministerio. Y cuando murió Verónica Forqué, pues ya sabemos que esto se hizo un clamor popular en todas las redes y ahí salieron corriendo el ejecutivo de Carolina Darias y Pedro Sánchez a poner el 024. Y es que 2 semanas antes nos estaban diciendo que no a un teléfono corto. Entonces, desgraciadamente, esto funciona así. Cuando hay una percha informativa y se hace algo viral, se está presionando en la dirección. Lo que, desde luego, ahí quiero denunciar, no esperemos a que se muera otro famoso para poner con urgencia las medidas que necesitamos, que eso es lo triste. No, porque son muchas más las, personas anónimas. Bueno, partiendo de la base de que no debería, 11 al día. ojalá, que no tuviera que ser ni más menos conocido nadie el que llegara a este extremo en su vida, pero sí, efectivamente, yo coincido con tus palabras, que son tantas las cuestiones que se utilizan de forma partidista, Román, que mira, ojalá, al final lo importante es que lleguen esas medidas. Bueno, somos un país que tenemos el ejemplo de hasta que no llegamos a un extremo, como puede ser el caso de cuál ha sido ese crecimiento exponencial de los suicidios, no se ponen en marcha este tipo de medidas. Em, Da pena, pero es la realidad y ojalá que se pueda frenar de un tiempo a esta parte, que se pueda hacer cuanto antes, que no continúen por esta senda las personas que están, llevando a cabo esta última solución en sus vidas y que se les pueda dar, pues soluciones, como tú decías, oye, que se implemente en la sanidad pública este tipo de tratamientos para que una persona, en lugar de estar una semana, pues si tiene que estar 6 meses, pues que esté y que esté controlada, porque es que no es ni la primera ni la segunda y será la última. Lo que tú has explicado, que se va a su casa y decide acabar con su vida. ¿Es así? Claro, es que una persona que se quiere morir, como es el caso de mi madre o todas las personas que nos escriben, es un problema muy complejo y habría que verlo de forma, pues, con mucho cariño, muy pormenorizada y muy detallada. Muchas veces estas personas lo que necesitan es un profesional con el que hablar y contarle sus problemas y para que se pueda investigar y ir a la raíz del problema, porque el suicidio es una causa multifactorial. En el caso Mm. de mi madre, pues, por ejemplo, era funcionaria y más o menos lo mínimo tenía, pero hay también casos de bancarrota, o sea, gente que se separa, relaciones amorosas, hay un montón de factores, entonces también no vale solo con una pastilla. Si tú te sientas con alguien y le cuentas tus problemas, ahí para empezar ya estás haciendo lo primero necesario, que es ponerlo en palabras. Y luego respecto a lo que decías de casos que se politizan, en el caso de salud mental ha pasado un poco, pero yo lo que reivindico es que ni siquiera realmente se politiza, porque como bien dices, hemos tenido 3 años de récord de suicidios y yo no he visto a la oposición rasgarse las vestiduras y poner este tema en la mesa todos los días hasta que se pare, ¿no? Con medios, esta lacra. Lo triste es que hemos estado en récord de suicidios y el tema nos ha puesto sobre la mesa todos los días. Ahí sabemos otros temas que son muy públicos y constantemente se machaca con ellos para que haya medios. Y si tienen a día de hoy tanto dinero, ha sido precisamente por ese machaque también de cara de los medios, que yo estoy muy agradecido a los medios, pero creo que también se puede hacer más fuerza.
pero como bien digo, o sea, desgraciadamente ha sido un tema que ni siquiera la oposición lo ha sacado a la palestra y podía haber sido un arma de oposición perfectamente válido, porque al final, como siempre digo, la gente que se suicida no diferencia ideologías, hay gente tanto de izquierdas como No, de no. derechas, o sea, es indiferente, entonces tendría que haber habido un gran pacto de Estado. Yo cuando veo estas proposiciones de prevención de un plan nacional de prevención y veo partidos que votan en contra, como es el caso de los nacionalistas, yo alucino, la verdad, digo, oye, no sé, también lo estáis haciendo en vuestras áreas porque dicen que es que, claro, que no quieren que se deriven competencias o perder esas competencias. Me imagino que al final ellos lo traducen en dinero porque me parece que lo que exigen es más dinero para luchar por la prevención del suicidio en sus áreas. Entonces, como siempre digo, es un poco surrealista. Si tú tienes una depresión y digamos que yo qué sé, pues en Galicia gobernase el BNG, que es uno de estos partidos que siempre vota en contra, ¿qué pasa? Imagínate que lo hacen súper bien. El BNG que gobierna, entonces es surrealista. Si tú tienes depresión en Castilla y León, te tienes que ir a vivir a Galicia porque entonces gobierna el BNG, Partido Nacionalista, que de repente lo hace súper bien la prevención del suicidio. Es un poco absurdo. O sea, lo que necesitamos es que se centralice el gobierno central y haya unas medidas homogéneas para que vivas donde vivas de España, se te salve la vida. Parece algo muy loco, pero es que esto también lo manda la OMS. Ahí hay planes nacionales de prevención de suicidio en otros países, si no me equivoco, en Suecia, que no sé, sí, en Suecia, que han descendido las cifras. Y no es el único país, o sea, ahí está en Internet, no recuerdo ahora mismo la lista de países, pero esto sí está constatado, o sea, no es un brindis al sol. Si en otros países ha constatado que un plan nacional de prevención o haciendo homogéneas las medidas en todo el territorio han resuelto en que se han reducido las muertes, oye, no pongamos la política y las ideologías por delante de salvar vidas. Creo que es algo tan básico, de verdad, que a mí me parece surrealista cuando veo estas votaciones, incluso cuando alguien se abstiene, como es en el caso del PSOE, que al final son por pactos de poder con los nacionalistas que todos sabemos que les mantienen el poder. Entonces, son cosas que si critico a uno soy un facha, si critico a otro soy un comunista. Oye, no, yo estoy hablando de los hechos. Y los hechos son surrealistas. Es que la salud no debería tener ideología. O sea, es algo a mí de verdad que me sorprende mucho. Pues mira, yo solo deseo que ojalá sean para bien, sean positivas esas reuniones, que se os preste la atención que necesitéis por esa visualización que lleváis a cabo. Román, tanto tú como tu compañera. Espero que desde Stop Suicidios toda esa buena labor tenga ese éxito y ojalá que la próxima vez que hablemos hayan descendido muchísimo más las cifras, porque al final es lo que tratamos de conseguir entre todos, que las edades se reduzcan, pero se reduzcan a la nada para que no haya y ojalá que todo lo que podamos hablar sea por casos que se han recuperado y que esas vidas, pues se han salvado. Desde luego, yo como siempre digo, yo estoy muy cansado en estos 5 años de quejarme. Oye, yo no quiero criticar a ningún partido. De hecho, como actor, como No, os no. imaginaréis, es un coñazo. Y desde el inicio yo decía, madre mía, mi sector que es súper de izquierdas llega hasta el PSOE. Y esto además lo he constatado, que no, quizás no he recibido tanto apoyo porque gobierna a la izquierda y parece que se preocupan por la salud mental, al menos en el tema de marketing. Pero los hechos son los hechos y es el Ejecutivo que ha acumulado este récord de suicidios. Y yo, como digo, yo no tengo ningún ímpetu de criticar a uno u otro partido. Lo que quiero realmente es poder reunirme con cualquier medio y decir, oye, mira, por fin estamos cambiando y hay un viraje de 180 grados y está siendo una preocupación líder en el Estado, como debería ser cuando están perdiendo la vida de más de 4.000 compatriotas al año, que es una media de 11 personas al día, que es una barbaridad. O sea, es No pues, pasa uno de nada. los mayores problemas. Como dices, la juventud es la primera causa de muerte no natural. O sea, es que no estamos hablando de un tema menor. Entonces yo ojalá mañana diga, oye, parece de hecho que está habiendo ese cambio con el ejecutivo de Mónica García, pero muchas veces los políticos creo que se pierden un poco por el tejado y se ponen a hablar de cifras o de cosas tangenciales como es temas económicos, que ahí ya puede haber una discrepancia entre cómo lo quiere llevar la izquierda o la derecha, porque desde luego cuanto mejor vaya la economía, pues también la salud mental va influenciada. Pero creo que no podemos empezar la casa por el tejado. Creo que tenemos que atajar primero lo que es obvio, que es que haya más psicólogos en la sanidad pública y, como dices, que el ingreso no sea más allá de un mes, porque hay muchísimas negligencias y sigue siendo un crimen de Estado todavía a día de hoy. Insisto, si tú vas al hospital, te tienen que ingresar y te dan el alta y te cambian las pastillas, pues te están empujando un poco hacia la muerte, porque nadie se imagina una persona
como fue el caso de mi padre. Imagínate que tiene cáncer en una fase muy avanzada, que va al hospital de urgencia porque se encuentra fatal, que tiene el estómago, imaginemos que casi se le sale, que es una metáfora muy parecida a la salud mental, cuando te quieres morir, estás prácticamente con las tripas fuera y te cambian, pues yo qué sé, la aspirina por ibuprofeno y te envían para casa con un cáncer en un estado súper terminal. Hombre, no, por lo menos tendrán que intentar salvarte, tendrán que dar radio o las medidas que sean necesarias. En el caso de salud mentales, no. Esperas ahí un momento para que te atienda el psiquiatra en el mejor de los casos, pues eso, te ingresan como mucho un mes. En el mejor de los casos, que la mayoría de los casos, ya te digo, es un problema presupuestario y como siempre digo, no es un problema de los psiquiatras. En el caso, por ejemplo, de mi madre, el psiquiatra cometió una negligencia porque no le quiso ingresar. Pero yo no le he hecho la culpa, porque ahí tiene unos jefes que, como siempre tiramos del hilo, son cargos a dedo, cargos políticos, algo que yo nunca he entendido, porque como siempre también pasa con los ministros, no entiendo cómo una persona que no tiene que ver con el área, un día tiene economía y otro día tiene sanidad. Yo son cosas que no acabo de comprender, pero dices, bueno, por lo menos puede tener asesores que entiendan del tema y el tío ser un político, pero es que en el caso de los hospitales, que haya cargos de jefes que al final, vamos a hablar en plata, son amigos del poder de turno. Pues, ¿qué pasa? Que estos son los que funcionan de contención presupuestario y son los que cortan el número de camas. Entonces, ¿cómo, insisto de nuevo, cómo no voy a decir que esto es un crimen de Estado? Si hay una persona que se le está dando el alta porque hay que vaciar camas, y esto los psiquiatras no lo dicen en Vox Populi, pero a mí en PTQMT me lo han dicho. Oye, es que me obligan a dar el alta. Entonces, se está cometiendo un crimen estatal y en el tema de las comunidades, que como digo, tanto la responsabilidad la tienen ambos. Uno, por no centralizar y no ser fuerte y decir, ponerse firme en plan, oye, me da igual los acuerdos que tenemos a nivel estatal con los nacionalistas o lo que sea, esto es un tema de primer orden y se están muriendo más personas que nunca. Y ya aunque sea por un interés político de no nos interesa que haya estas cifras, Claro, aunque sea tan frío como eso, sí. que no se, que, y no se plantan, se doblegan ante esta lucha de poderes y otros, pues también por omisión, porque las comunidades, pues ahora gobiernan más la derecha, es como, bueno, pues vamos a sacar pecho, vamos a hablar, pues también, como digo, insisto, soy muy pesado con ese tema, pero es que nadie lo habla, el tema de los suicidios policiales. ¿Por qué no hay psicólogos a la altura? Ya algún policía sí me ha dicho que en alguna comisaría están empezando a poner, pero realmente es que es surrealista, ¿no? Personas que viven suicidios, personas que, como en el caso de la Guardia Civil, que se puede encontrar un accidente de tráfico con un niño muerto. Es que no es cualquier tema, eso luego se lo llevan a casa. Son temas difíciles de gestionar, son profesiones que tienen un alto riesgo y que tienen además una alta incidencia de suicidio. ¿Por qué no se toma en serio? ¿Por qué los políticos, si se sacan pecho, igual la izquierda con la sanidad pública y no mejora la sanidad pública, pues la derecha con los cuerpos de policiales y luego les tienen desamparados? Son cosas realmente que digo, es que no vale hacer la política del postureo, lo que queremos es la política de los hechos. Aquí lo estaba buscando, porque, bueno, desde aquí, si no estás, acostumbrado a escucharnos, Román, te invito a que lo hagas, porque aquí en esta casa sí que solemos tocarlo bastante, yo en particular, junto con otros compañeros, pero llevo tiempo, vamos a hacer ahora, 2 añitos en el mes de noviembre, pues, prácticamente desde el principio sí que se ha tocado esta problemática y justo estaba buscando porque yo suelo tener bastante contacto con la Policía Nacional y nos lo han reivindicado por activa y por pasiva, por todas las presiones que tienen, por presiones laborales, bueno, por presiones políticas, en fin, que Sí, pero necesitan ese luego servicio. pasa como los psiquiatras que luego están atados de pies y manos y no pueden hacer un vídeo todos los policías presionando para que sus cargos, porque pasa lo mismo que en los hospitales, al No, final la estructura en los policías, el jefe del jefe suele ser un cargo político hecho a dedo. Entonces, claro, no interesa hacer una crítica al actual ejecutivo. Entonces, esa es la pena, ¿no? Que todas las instituciones que están politizadas en cuanto a los mandatarios pues tengan cogidas de pies y manos a los funcionarios y no tengan la libertad de poder criticar algo que es totalmente surrealista. Es como que no tengan la ayuda psicológica que merecen. Esto también pasa con los médicos, ¿eh? Los médicos, la gente se sorprenderá, pero es también un gremio que tiene un alto índice de suicidio. Luego escarbas y dices, no me extraña, si es que tiene unos horarios que son totalmente locos, de trabajar más de 20 horas. O sea, estos son problemas que de verdad yo creo que al final si tiras del hilo
viene un poco derivado de esto, de que los jefes de tanto los hospitales como los cargos policiales son cargos políticos. Y es una pena que se cree una especie de dictadura del silencio, porque a ver que, claro, no puedo decir nada porque me ha costado X tiempo, pues yo qué sé, llegar a comisario o llegar en el caso de un médico a un puesto de que estoy aquí muy bien, ¿no? Que al final tengo que mantener a mis familias y no voy a criticar, no vaya a ser que me manden a un hospital que esté peor o que esté lejos de mi familia, o en el caso de los policías, pues eso, que me metan algún puro por hablar en plata, ¿no? Pero es que tendría que ser entre todos, ¿sabes? Claro, claro. Esa es la fuerza que deberían hacer, por eso es tan importante que vosotros en vuestra campaña lo digáis, insistáis en decir: "Oye, que no tengas miedo", o sea, denúncialo, hazte eco, coméntalo con otras personas, porque a lo mejor entre varios os podéis ayudar, porque podéis dar difusión al problema, os puede estar escuchando alguna persona que esté pasando por lo mismo No, y y al si no final también, no te digo, si hay gente que, por ejemplo, tiene estas situaciones que son delicadas porque es muy fácil, hace un vídeo sí, reivindicando y el caso de un policía a lo mejor tiene 50 años y tiene que mantener a su familia, tiene tantos hijos y le da miedo. Pues yo digo, oye, hazlo de forma anónima. Envíanos el vídeo, nosotros cambiamos la voz o lo que sea. O sea, se pone una claro, silueta. En el caso, por ejemplo, de Twitter, tú lo puedes poner de forma anónima. O sea, te haces una nueva cuenta, pones un nombre random, un dibujito y empiezas a contar, oye, mira, soy Policía Nacional, estoy hasta los cojones de que pase esto. Y te haces un hilo y nos etiquetas y le damos la difusión que podamos. Siempre, obviamente, llega más un vídeo poniendo cara, pero si son estos casos que les dan miedo, que no lo dejen de hacer porque les dé miedo. Porque, o sea, creo que hay que denunciarlo. En el caso de médicos, lo mismo, que lo hagan de una forma anónima. Hay formas. Si eres imaginativo, hay formas. El tema es que no se calle y este si tema quieres, cuando está pasando. Bueno, en el claro, caso de los policías, uno de mis primos es guardia civil y ahí en Canarias y me ha contado que ha tenido que vivir 3 suicidios. Uno de ellos de un compañero suyo que tuvo el que levantar el cadáver. O sea, es que así de truculento es el tema y así de difícil. En el caso de mi primo, pues lo mismo, no puede hacer una denuncia pública pues porque tendría consecuencias laborales. claro, Eso es lo que no veo normal y de hecho deberían cubrirse. Ahí los sindicatos policiales que muchas veces sí que publican estos suicidios deberían tener más poder y decir, oye, señores, es que lo que está reivindicando no es una crítica al Ejecutivo porque esté Pepito Jorcito claro. y mañana esté otro partido, es porque es realmente un problema que hay que atajar. Vamos a dejarnos, como digo siempre, de ideologías y de historias y de politiqueos y vamos a hablar de la problemática y vamos a ponerle solución, sobre todo cuanto antes, porque hay vidas que se pueden salvar. Sí, sí, y yo estoy seguro que vosotros habéis más conseguido con vuestros movimientos que cualquier otro nivel y que cualquier otro ámbito. Román, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros contándolo. Como digo, el trabajo del día a día que lleváis a cabo en Stop Suicidios, que se contacte con vosotros a través del perfil de Instagram, a través del canal de YouTube, a través de las firmas de change.org. ¿Me dejo algo por el camino? Bueno, No, lo de atención al Change, podcast, cuando esté el podcast. cuando esté, esperamos recibir ahí apoyo, que en nuestro canal de YouTube cuesta levantarlo. La verdad es que en redes nos va muy bien, pero YouTube se nos resiste un poco, entonces a ver si con el podcast tenemos esa difusión. Y lo de Change que decías, parece una tontería, la gente dirá, hombre, es una empresa, gana dinero con las firmas. Pues obviamente, pero lo que parece una tontería, que de hecho esto, a mí me animó Sara Salamo a hacer un Change.org. Ujú. Fue un poco la compañera que me impulsó bastante con este tema. De hecho, le quiero agradecer porque siempre nos está difundiendo campañas y mensajes y Twitter y ella que es potente. Y yo lo que pensaba que era una tontería, pues fíjate, gracias a esas firmas fue la primera reunión tan potente con Salvadorilla y gracias a esas firmas al final tenemos prácticamente 500.000 personas que nos gustaría llegar a ese número, por eso animo a todo el mundo. Ya os digo, ese número que parece simbólico y que más allá de que Change haga negocio con los datos o no, pues es todas unas personas que nos respaldan y que no es lo mismo ir a un ministerio, pues sí, con un Instagram cuanto más potente, pues es mejor, todas las redes sociales que tengan números, sino también las firmas de personas de, oye, aquí en Change estamos recogiendo medidas concretas y tenemos casi 500.000 personas que están detrás nuestra, que cuando nos reunimos no se reúne Román Reyes, se reúnen casi 500.000 personas diciendo, Claro, oye, ya de una vez tomaros en serio esto. Entonces, sí animo a todo el mundo que firme change.org /stop suicidios, a ver si llegamos a ese medio millón, que es
que, no sé, tendría que consultar con Chase a ver si se puede hacer incluso presionar esta medida popular, ¿no? Que hay que llegar a 500.000 firmas mínimo, a ver si pudiera hacer. Bueno, pues ya sabes que tenéis los micrófonos de esta casa abiertos siempre que queráis cualquier otro tipo de campaña o de movimiento que queréis introducir. Igual ya te digo, cuando estéis a punto de lanzar el podcast, nos lo dices y nosotros nos hacemos eco también para que tengáis más escuchas o por lo menos más Venga. personas atentas para que se puedan comunicar. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo y nada, como siempre digo, seguimos. Muchas gracias a ti, de verdad, Román, a tus compañeros también de Stop Suicidios y gracias por ese trabajo tan necesario que hacéis. Venga, un Estamos en abrazo enorme. comunicación. Un abrazo. Chao, chao, chao. Quédate con nosotros. Escribe a info@informaradio.com. info@